primera vez y querés realmente hoy acercarte a Jesús, este es el momento después de la prédica, después de la Santa Cena, podés entregar tu corazón a Jesús, podés hablar con Dios. Y todo este momento que hemos estado dándote la palabra, cantando cánticos a Dios, yo sé que en cada letra hay una administración de Dios para nuestras vidas. Siempre nos dejas pensando en la palabra, que viene dentro de la letra, ¿verdad? Entonces, en esta noche, empezando la temática o todo lo que Dios nos marcó para este 2026 sobre año de fidelidad, cuando hablamos de fidelidad, tenemos que hablar de un resultado que no se puede lograr con méritos propios. Es algo que Dios, por su amor y fidelidad, por lo que Él es fiel, nos podemos mantener en sus caminos, sosteniendo y viviendo este evangelio de poder. Amén. Y caminamos con el Señor porque Dios nos ha llamado, no porque nosotros hayamos elegido el camino, sino Dios nos eligió a nosotros. Y hoy tiene que haber una parte que nosotros debemos incorporar. Dios es bueno y es lo que nosotros recuperamos esa identidad, esa característica de Él cuando estamos en el Evangelio, es ser bueno como Él es bueno. ¿Amén? Por lo tanto, también eso se va a estudiar durante todo el año. Hoy nos atañe este mes, vamos a hablar de su fidelidad. Y la fidelidad de Dios siempre tuvo resultados. En todo tiempo, en cada generación, hubo una fidelidad de Dios, hubo una manifestación de Dios, hubo una observación de Dios para cada generación, de los que ya no están, de generaciones que ya pasaron. Dios es justo y a cada generación se manifestó y habló a cada parte y a cada persona y a cada generación de una manera, como decía y expresaba David: Señor, de generación, tú has sido fiel. Por eso cuando uno entiende su pasado y todo lo que ha vivido, que si hasta aquí ha llegado es porque Dios lo ha ayudado, porque Dios ha sido bueno, y si hoy tú no estás en el mundo y estás en Cristo, y estás aquí es porque Dios ha sido fiel. No buscaste a Dios, Él te buscó a ti. No me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. Eso es fidelidad. Ahora, dije que el resultado de Dios, de la fidelidad de Dios, tiene resultados buenos y positivos. En algunos momentos la fidelidad de Dios hace algún ajuste. Dios, al quien ama, corrige. No porque es malo, no porque es injusto o tiene deseo de castigarnos, sino porque Dios es fiel. Y en su fidelidad muchas veces nos tiene que corregir, para que nosotros no nos desviemos del camino, no perdamos el rumbo, no caigamos en lugares peligrosos y caminemos de acuerdo a lo que Él quiere como creación. Fuimos todos los que estamos aquí, todos los seres humanos que están en el mundo, deberían darse cuenta que fueron hechos por Dios. Deberían reconocerlo, deberían adorarlo como tal. Amén. Ahora, si dije que el Señor, al serle fiel al Señor hay resultados, también tu fidelidad, mi fidelidad, tiene un resultado. ¿Sabías eso? Porque muchas veces decimos, ¿para qué? ¿De qué me sirve que yo sea fiel? Hay un resultado en el cual nosotros vamos a obtener por esa fidelidad. Por eso me parecía muy importante dar comienzo al mensaje con Hebreos 13:8. Él sigue siendo el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hay muchas palabras que no puedo desarrollarlas en su exactitud. Por ejemplo, si usted estudia la palabra Él, ¿sí? Sigue siendo. En cada una, en el original, hay un significado profundo. Y seguro que a lo largo de los cultos los vamos a ir estudiando. Pero hoy nos atañe saber que lo que tú estás haciendo delante de Dios y con la fidelidad de Dios en tu vida. Por eso es importante leer las Escrituras para entender cómo Dios actuó, cómo Dios obró, o cómo se acercó a generaciones de una manera en la cual las personas no podían fallar. No había manera de fallar. Si usted hace lo que Dios enseña que hay que hacer, jamás fallará. El método es lo que Él estableció. Por eso la fidelidad de Dios es el camino correcto para poder nosotros manejar nuestras emociones como Él se maneja. Usted imagínese que si Dios nos pagaría conforme a nuestras obras,
Si Dios hubiese sido un Dios que opera en la ira, porque Dios también opera enojado. En la Biblia hay muchos ejemplos en que muchos teólogos o predicadores no están de acuerdo, que un Dios de amor se enoje. Pero la Biblia dice que Dios pone límites. Le puedo mostrar un ejemplo muy simple, en lo cual usted conoce la historia del patriarca Noé. ¿Se acuerdan? Dios le avisa y le dice, Noé, prepárate un arca, prepara de esta manera, porque voy a destruir la tierra con agua. ¿Sí? Dios pone límites, Dios pone pautas. El hombre tiene la libertad de decidir si esas pautas se van a respetar o no se van a respetar. Por eso, Dios, siendo bueno, no nos quiso juzgar conforme a nuestras obras, sino que por su amor y fidelidad perdonó nuestros pecados. Y estás acá. Si Dios te hubiese medido conforme a lo que hacías antes, ¿usted cree que estaría aquí? Ninguno quizás debería estar vivo en este lugar, pero estamos aquí por la misericordia de Dios. Ahora, yo quiero ver resultados de esa fidelidad. ¿Usted? Hay un resultado eterno que Cristo nos da cuando venga a buscar a su pueblo. Porque así como habéis visto ir al Señor en Hechos capítulo 1, verso 4 en adelante, vemos el ejemplo donde el Señor fue tomado del pueblo de Dios, de entre los discípulos, así volverá. Él va a volver. Y porque Él es fiel va a volver. Aunque muchos digan que el Señor ya no viene, porque nuestros padres se equivocaron, como dice la palabra de Dios, aunque digan que ya no viene, Él va a cumplir su palabra, Él va a volver. No en tu tiempo ni en mi tiempo, en el tiempo de Dios, en el Cairo de Dios. Dios volverá y eso no lo podremos evitar. Por eso, nosotros, nuestro deber, si Él es fiel, lo poco que podemos hacer, ¿qué es? Ser fieles. Amén. Ahora, yo quiero ver esa gloria en mi vida en esta tierra. Yo quiero ver la fidelidad de Dios. Dios es justo. La Biblia dice que cuando nosotros tomamos decisiones de seguir a Jesús, si dejáramos casa, padre, madre, hijos, riquezas, todo en esta tierra, Dios nos daría 100 veces más aquí y en la vida eterna. Dios dará por fidelidad. Amén. No por méritos. Ninguno va a recibir algo porque es bueno o porque haya logrado algo o calificado o porque crea que su agenda está completa de actividades o porque es un buen cristiano según su criterio humano. Jamás. Dios va a honrar su nombre y su palabra. ¿Alguien está conmigo? Proverbios 28, 20 dice un versículo cortito como lo que comenzamos a leer. Yo les invito a que Hebreos 13:8 no sea simplemente un versículo aislado, sino un contexto para que ustedes entiendan. Ahí viene hablando el escritor de Hebreos, consejos de los deberes cristianos, cómo debe ser un cristiano, cómo debe comportarse un hijo de Dios. Amados, si yo quiero recibir la fidelidad de Dios, debo comportarme como Dios se comporta, amando, perdonando, viviendo. Porque acá, si no amamos, no podemos vivir el Evangelio. El primer mandamiento debe ser amar al Señor con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo lo que Él nos ha hecho. Eso va a tener una consecuencia de fidelidad. Si yo amo como Él ama, Él no puede mentir. Dice la Biblia que Él no puede mentir. ¿Cuántos conocen ese pasaje? Él no miente. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, más el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. ¿Qué querrá decir ese versículo, no? Estamos hablando, aleluya, de los resultados de ser fiel. Ser fiel tiene como ejemplo, tendrá muchas bendiciones. Amén. A todos nos gusta esa parte, muchas bendiciones. A todos nos gustan las promesas del Señor. Dios dijo, yo estaré contigo, te cuidaré, Él es tu pastor. Todo eso nos llena de emoción. Pero ¿sabes qué? Lo más interesante y lo más complicado para nosotros es entender que las promesas del Señor, dice Corintios, que en el Señor son sí, claro, pero también ese sí y ese amén tiene demandas del Señor. Y la demanda es fidelidad. Permanecer fieles al Señor
a pesar de las vidas o circunstancias que nos enfrentan, los desafíos que tienen y vienen para nosotros de abandonar nuestra fe, de negar la fe, de abandonar a Cristo. En los últimos tiempos, Jesús en Mateo 24, versículo 4 en adelante, habla de los falsos profetas, de que tengan cuidado porque habrá tiempos peligrosos donde habrá muchos falsos profetas. Amén. Los falsos profetas, las falsas profecías, las falsas religiones, los falsos cristos, hablando de un tiempo de oscuridad. Dios nos pide que caminemos en fidelidad. Amén. Y la fidelidad de Dios tiene peso en lo eterno, pero también en lo circunstancial, en lo cada día. Si usted se mantiene fiel al Señor, el Señor no puede mentir. Antes los cristianos decían, amén. Hoy nos dicen, amén. Hoy dicen, La fidelidad de Dios es eterna y perfecta. Fuiste creado para honrar su nombre y no vas a fallar si confías en lo que Él dijo. Amén. No te llenes de conceptos, llénate de fe y de obediencia, porque eso hace la diferencia. Por eso yo quiero ver resultados en mi fidelidad a Dios. Por eso el hombre fiel recibirá muchas bendiciones. Usted tiene que ser fiel. La mujer dirá, claro, los hombres nomás, las mujeres también. Sean fieles. Vivimos en un mundo lleno de distracciones donde la fidelidad puede parecer un concepto anticuado. De hecho, es anticuado. No parece, es. Por eso la primera de cambio cuando un matrimonio no funciona, carta de divorcio. Vamos a llamar a un abogado y encima no ayudan mucho los medios de comunicación. En media hora está divorciado. ¿Viste? En media hora dice, haga su divorcio, no se preocupe más. Y eso es lo que nos invita el mundo, la sociedad. Ahora, si yo tomo ese concepto tan liviano y tan común, sin el peso de llevar, hay algo que hago un paréntesis. La sociedad de estos tiempos quiere evitar el dolor. Por eso cada vez, ¿por qué cree que los que venden productos, los que hacen marketing a través de los medios de comunicación, tienen éxito en la venta? Porque dice, por ejemplo, lo religioso dice, pare de sufrir. Es antibíblico. Es estéticamente bíblico, imposible, porque Jesús dijo, en el mundo ustedes van a tener aflicciones, entonces pare de sufrir. Caminemos por el medio, hagamos un caminito de sal. Entonces, llevar a rebajar, es decir, poner en duda la gracia de Dios y agregarle y adornar la gracia con algunos conceptos e ideas, pensando que ya la gracia no es suficiente, hay que darle una mano a la gracia. Entonces, vamos a hacer un caminito, vamos a tocar algo para tener fe. Pero aquel que sabe que Cristo lo llamó en fidelidad, que no fue llamado por elección de hombre, que no buscó a Dios, sino que Cristo se le ha revelado, que entiende que no ha sido carne ni sangre, sino que su Padre que está en el cielo dice, Señor, yo te prometí serte fiel y voy a cumplir lo que te prometí. Porque Él dijo, yo pagaré. Hablando de la prosperidad y la bendición, Dios no necesita que tú le pidas que te prospere. Él prospera a los fieles. El problema es que yo, cuando tengo que hacer lo que tengo que hacer, no lo hago. Ejemplo simple y básico, no diezmo. Plata. Primera, no es plata. El diezmo, en la Biblia, primeramente era el tiempo. Porque había que prepararse para llevar al diezmo. Había que sacrificar tiempo para preparar el diezmo. Había que arar la tierra, había que preparar los animales, había que preparar el maíz. Eso lleva tiempo. Y hoy nosotros no queremos dar tiempo para Dios. No queremos orar, no queremos ayunar, no queremos congregarnos, faltamos cuando se nos da la gana, venimos porque pensamos que podemos decir y hacer y pensamos que así somos fieles. Y la fidelidad de Dios no es eso. Porque cuando yo aparto tiempo, tengo tiempo de meditar en lo que estoy haciendo. Mi mente se coordina, mis decisiones, mis emociones no van detrás de lo que dicta el sistema, sino de lo que Dios dice. Cuando yo estoy en comunión, cuando yo oro, el Señor me habla.
Y el Espíritu Santo, el sensible a la voz de Dios, le dice al Espíritu, tenés que hacer lo correcto. Ve a la casa del Señor, lleva los diezmos. Porque ya te preparaste en tiempo y forma. Ya buscaste. Ya te sometiste a Dios. Entonces tu naturaleza sabe que tiene que ir a la presencia de Dios. Y no puede ser menos desobediente que decir, Señor, esto es lo que hay que hacer. Esto es lo que hay que hacer. Si queremos que Dios bendiga nuestra cobertura, nuestra familia, nuestra economía, porque podemos estar 24/7 en un trabajo y no tener la bendición de Dios. Y vivir sufriendo, trabajando de sol a sol y no disfrutando los beneficios de Dios. Pero Dios es bueno. Pero no hagamos que de bueno pase a ser tirano. Porque para muchos Dios es mezquino, tirano, mentiroso. Y que Dios debe algo, cuando Dios no nos debe nada. Porque lo más caro y preciado que Él tenía nos entregó, que es a su Hijo, nuestro Señor, el cual hoy celebramos esa libertad con que nos hizo libres. Sin embargo, ser fiel no es solo nos acerca a Dios, sino que también nos llena de su propósito y produce frutos externos. La fidelidad es un reflejo del carácter de Dios. Así que no puede fallar. Por eso el cristiano que tiene un matrimonio debe ser fiel a su esposa y su esposa a su esposo. Un cristiano de verdad que tiene el carácter de Jesús no va a fallar. No va a patinar, no va a deslizar porque tiene a Cristo en su vida formado. Amén. Él es fiel en sus promesas porque no puede negarse a sí mismo. Aunque las circunstancias nos hagan sentir que hay sombras alrededor, como cuando vemos sombras proyectadas por el sol, la intensidad de la luz no cambia. Así es con Dios. Su fidelidad no varía. Sin importar las sombras que enfrentemos, la fidelidad de Dios no depende de nuestra capacidad para ser fieles, sino de su amor incondicional. Por eso, tu amor es sobrenatural. ¿Amén? Ahora, esa incondicionalidad de Dios, no hagamos un abuso del uso de la incondicionalidad de Dios. Porque el cristiano de este tiempo es un abusador de la gracia. Juega con eso y cree que Dios tiene que mirar, hacer vista gorda a muchas cosas que son de ofensas al Señor. Entonces, partiendo de este principio, veamos cómo la fidelidad impacta en diferentes áreas de nuestras vidas. ¿Quieres saber? Primero, yo quiero resultados de la fidelidad de Dios. Si alguien quiere resultados, tiene que decir amén. Y hubo una iglesia en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, y lo podemos enfocar mientras yo hago la introducción, que dice que estaba pasando un momento no muy grato por el tema de la predicación. Un líder de su congregación fue muerto por causa del evangelio. ¿Entienden? Fue muerto por causa de predicar el evangelio. La iglesia naciente de Asia, una de las tantas, en una de las iglesias donde el evangelio fue perseguido hasta la muerte. Por eso nosotros debemos entender qué es ser fiel. ¿Qué es ser fiel? Porque nos va a pedir Dios ser fiel hasta que nos vayamos de esta tierra. Bien, la muerte uno puede simplificarla cuando dice, bueno, llegó el momento de expirar. Todos tenemos fecha de vencimiento. Pero este hombre no tenía fecha de vencimiento. Este lo hicieron vencer. Vamos a ver. Mira lo que dice aquí. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel y yo te daré la corona de la vida. Sí, fíjese la circunstancia de alguien que tenía un consejo, que iba a ser preso, que iba a pasar momentos de tribulación, de angustia, en cual no se puede interpretar humanamente. Y a nosotros nos tiene que dar una enseñanza todo esto. Hay momentos que a nosotros nos hacen perder el equilibrio, nos hacen perder la noción del tiempo y nos hacen solamente empezar en pensar que todo está acá. No todo está en esta tierra. Tampoco podemos pensar viviendo que nos vamos al cielo y que, bueno, no hagamos nada y que seamos haraganes y que, bueno, Cristo viene, como hizo la primera iglesia de Tesalonicenses, que pensaba que Cristo venía en esa generación. Entonces Pablo tuvo que enseñarles, aquellos que no quieren trabajar y estar en nada, que no coman, dijo. Por eso le dice este consejo
a una de las cartas escatológicas, que es una iglesia que solamente pensaba que Cristo venía. No estamos hablando a ese nivel. Si no trabajamos, no comemos. Si no proyectamos, no tenemos un futuro asegurado. Tenemos que proyectarnos, pero tenemos que pedirle a Dios que nos lleve en bendición. El cristiano no puede decir, yo voy a estudiar esta carrera porque a mí se me parece. No, 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 debe orar a Dios para que Dios dirija qué carrera debe tomar. Porque si Dios te dice la carrera, vas a prosperar en todo. ¿Me explico? Entonces, esta carta de Tesalonicense habla de una iglesia que esperaba a Cristo en ese momento. Y había que luchar con la cultura que se había radicado dentro de la iglesia. Y hoy es todo la inversa. Hoy estamos muy confiados en algunos aspectos. Porque gracias a Dios y por la misericordia, estamos en un país bendito donde podemos expresar nuestra fe. Amén. La podemos compartir, la podemos predicar y oremos para que siempre pueda ser así. No perdamos esa libertad. Pero aquí en Apocalipsis, en esta iglesia, había un problema. ¿Qué iglesia era? ¿Se acuerda? ¿Podemos subir unos versículos más arriba, los que están en multimedia? De este capítulo, del 10 podemos ir al 8, un poquito más arriba, creo que era Esmirna, ¿no? ¿O Pérgamo? Esmirna, ¿no? Usted sabe lo que significa Esmirna, ¿no? Bueno, anote. El pastor me preguntó qué significa Esmirna. Prepárese que es algo tremendo el significado de Esmirna. No voy a detenerme en el contexto que estamos viviendo, que vivía en la revelación de esta iglesia, pero sí, Dios pide fidelidad hasta la muerte. Por eso el cristiano no muere, ¿sabía usted? El cristiano va al descanso cuando Cristo viene a buscarlo. ¿Qué onda con el tema de la muerte usted? ¿Cómo tratas el tema de que si hoy te mueres? Dije que hay una generación que quiere evitar el dolor, entonces si quiere evitar el dolor, no quiere evitar la muerte también. En lo posible, soldado que huye sirve para otra guerra. Ese es el pensamiento hedonista de una generación que ha sido, hermanos, evangelizada por un sistema corrupto donde uno debe cuidarse tanto. Yo no digo no cuidarse, pero hay momentos en los cuales el Señor dijo que tenemos que pasar. Vamos a tener momentos donde nuestra fe tiene que ser probada. Y si dice que la fe tiene que ser probada como el oro, nuestra fidelidad como el oro. Hay un relato que dice que un hermano fue muerto por causa del evangelio. Fue fiel, fue fiel. En ese pasaje, ahí en la Biblia, está en su Biblia, léalo. Muere por causa del Señor. Fue sembrado por el evangelio. Por eso es muy complicado darle lugar a muchos que toman el evangelio en chiste. Que hablan, hermanos, de una gracia aligerada, aguachenta, y que salen por las calles a clavar cosas como si fueran brujos. Cuando Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. No cambia, porque Él es fiel. Yo tengo que a la gracia agregarle algo, yo tengo que hacer un mérito y salir a la calle a hacer locura para que Cristo haga algo. No estoy creyendo en un Dios de poder. Me falta algo. No se me ha revelado el Evangelio. ¿Me explico? No tenemos que salir a cazar demonios. Tenemos que echar fuera demonios porque Él dijo, en mi nombre ustedes echarán fuera demonios. Porque Él es fiel, los demonios van a irse. ¿Alguien entiende esto? Cuando somos fieles a Dios, experimentamos su dirección, paz y bendición. Paz y bendición. La fidelidad a Dios implica obedecer su palabra y confiar en su plan. Incluso cuando no lo entendemos todo. Y es ahí donde nosotros, cuando entramos en ese punto, no entiendo nada, me afusco, me turbo, me angustio de más. Cuando el Señor dice, oren por todo, pero no se preocupen por nada. Pero yo me preocupo por todo y no oro por nada.
hago inversiones al revés de la palabra. ¿Me explico? Cuando yo debo confiar en el Señor, porque Dios dijo, no te dejaré ni te desampararé. Para que el resultado esté hoy aquí, debes entender esto. Primero, anota porque se te puede escapar de la mente. Hay algo que debes empezar a hacer. Un principio que todo hijo de Dios tiene que tener. Primero, reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Yo no puedo recibir de Dios si no reconozco a Dios en todo. No es decir, yo digo, yo lo reconozco. No. Dios conoce los corazones, porque la Biblia dice que Él pesa nuestros corazones. A ver cómo está el corazón de Horacio. Él pone en balanza lo que hay adentro. Y Él sabe si yo lo pongo en todos los caminos o no. Aunque yo lo puedo decir, pero no lo estoy haciendo. Y estamos hablando de Proverbios 3:6, si lo podemos ubicar. Yo quiero resultados de la fidelidad de Dios. Amén. Pero hay algo que nosotros nos tenemos que empezar a entender el segundo mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo lo que somos. Y después dice, amarás. ¿Cómo? Yo no entiendo a ti mismo, estoy frito. Porque la fidelidad de Dios empieza con uno mismo. Segundo punto. Resultados de la fidelidad a ti mismo. Colosenses 3:23 dice, vamos a leer lo que primeramente cité acá. Reconócelo todos juntos. 1, 2, 3. Es decir, para que Dios me bendiga, yo debo reconocerlo en todos mis caminos para que Él enderece mi forma de vivir, mi caminar. No existe un evangelio si Dios no te dirige. Escuchen, entiendan esto y aquí parte la bendición de Dios. El evangelio no lo inventaron los hombres. Bajó del cielo a la tierra para impactar a las almas perdidas. Hola, ¿entienden eso? Entonces el evangelio no lo inventó ninguna iglesia, no lo inventó ningún pastor, ninguna denominación. Emmanuel, Dios con nosotros. Él es el evangelio. Cristo es el evangelio. Dios es el evangelio. Su palabra es el evangelio. Y el evangelio, dice Pablo, es poder de Dios. Amén. Yo reconocer a Dios, necesito enderezar mis caminos. Entonces, Colosenses 3:23. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Eso es amarte a ti mismo. Yo obro conforme a la fidelidad. Tengo ese principio. No lo hago para que me vean. No vivo para que otro diga, se va a la iglesia, qué buen cristiano. No, lo hago porque lo exige Dios, lo agrado a Él. Vivo para Él. ¿Me explico? Soy morada de Jesús. Y cada día vivo lo que Él dice. Por eso es importante. Otro principio para entender lo que estoy diciendo, el resultado de la fidelidad a uno mismo. La integridad es alinear nuestras convicciones con nuestras acciones. La integridad es importante. Cuando hablamos de integridad, es hablar de aquellas cosas que hacemos cuando nadie nos ve. Porque yo conozco mucha gente que es recta, pero no tiene integridad. Que espera esconderse para hacer cosas. Usted y yo no nos escondemos para hacer cosas porque estamos delante de Dios. Él es íntegro, pero también es recto. Entonces, eso es fidelidad. Yo debo aprender a ser recto e íntegro como Él es. Vivir como Él pide que se viva. Amén. La integridad, entonces, alinear nuestras convicciones con nuestras acciones. Si Cristo se está formando en nosotros, debe ser evidente en nuestra forma de vivir. Otro punto, resultados de la fidelidad en la familia. Es importante. Josué dijo una palabra célebre, que todos la conocemos. Yo, serviremos. Eso habla de convicciones. Yo y mi casa. ¿Y usted y su casa? Hola. ¿Serviremos a Jehová? Mañana tenemos la oportunidad. A partir de las 6 de la tarde, vamos a llevar el mensaje todos.
Todos los que estamos acá deberíamos hacerlo, por fidelidad. Dejando de lado que tengo calor, que tengo frío, que me duele el pie, me duele el callo, no me puedo mover. Con carrito, aunque sea, vamos. Porque es fidelidad. Amén. Cuán importante es afectar nuestra familia con la palabra del Señor. En un mundo que constantemente ataca los valores familiares, debemos ser intencionales en nuestra familia, en nuestro lugar de vida, en fidelidad a la familia. Fieles a la familia. Fieles en el punto de lo que Dios es fiel. No, fieles adorando a la familia, dejando de lado a Dios como muchos hacen, adoran más a su familia que a Dios. Muchos se cansan de decir, yo amo al Señor, mis hijos son del Señor, el perro del Señor, la casa del Señor, pero cuando le falta el perro, le falta alguien de la casa o la casa no está bien, se acabó todo. ¿Cómo quedas entonces? Si todo es del Señor, ¿por qué te pones mal? ¿Me explico? Si todo es de Él, todo Él lo va a alinear y si vos sos fiel, nada te va a faltar. Por eso es importante que nosotros tenemos en claro, esto produce relaciones fuertes, llenas de amor, confianza, reflejando el amor sacrificial de Cristo por su iglesia. Así nosotros nos tenemos que sacrificar por la familia. Más que nada por la pareja o el matrimonio, la esposa. Pareja, aquel que no se ha alineado con la voluntad de Dios, que se va a alinear para ser esposo y esposa. Porque eso es lo que Dios quiere. Amén. Hay un principio para eso. Haz de tu hogar un lugar donde se refleje la gracia y el amor de Dios. Necesitamos ser fieles en esto. Punto final, punto 4. Resultado de la fidelidad a la palabra de Dios. Romanos 12:2, conocido, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La fidelidad a la palabra de Dios transforma nuestra vida. La Biblia nos guía, corrige, alinea con su carácter. Principio, la obediencia a la palabra provoca el reflejo del carácter de Cristo en nosotros. Como un espejo, la Biblia nos muestra quiénes somos y quiénes podemos ser en Cristo. ¿Entendió? Segunda de Timoteo 3:16. Creo que quiere decir, aunque nosotros fuéramos infiel, Él sigue siendo fiel. Ahora, esto no quiere decir que yo voy a hacer lo que quiero. Él es fiel, total, yo él es fiel. Yo cada tanto voy a un santiamén, a la iglesia, tiro un par de lágrimas y estoy feliz. Y callo la conciencia. Y eso no puede pasar. ¿Ven? No nos puede pasar. Tiene que haber devoción. Y si puede ser extrema por Él. Escandalosamente. Amor escandaloso por Dios. No, ese amor, ay Señor, yo te amo. Y parecen pollitos mojados. Para todo. Para orar, pollitos mojados para leer la Biblia, pollitos mojados para congregarse, pollitos mojados para amar. La verdadera fidelidad no es estática. La verdadera fidelidad es movible. Esto no estaba dentro de mis planes. Anote si quiere. ¿Por qué digo eso? Porque muchos dicen, yo soy fiel, me congrego en la iglesia, aleluya, canto himnos, canto y me pongo la ropa de santo y voy a la iglesia y cada sábado estoy ahí firme y ahora tengo un lugar, pongo la sillita, acomodo, plomerito por acá. Pero jamás, de los jamases, ganaron un alma para Dios. Ah, pero yo soy fiel. Pero jamás ganaste una persona. Jamás lloraste con el que llora. Jamás reíste con el que ríe. Jamás pasaste hambre con el que tiene hambre. Jamás. Siempre tenés tu propio evangelio. Y tenés cuidado, porque si no cambiás ese corazón de que es tu propio evangelio, es, porque yo entiendo, yo entiendo. Sí, pero no haces nada. Pero yo estoy en un lugar. No se trata de estar en un lugar. Se trata de estar en Cristo. Una cosa es estar en Cristo y otra cosa es estar en un lugar. Estar en Cristo no puede ser que yo no arregle mis relaciones con otro. No hay manera que humanamente podamos coincidir entre todos nosotros, pero en Cristo se puede arreglar todo porque en Él, porque es Él que nos da un mismo espíritu y nos convence de nuestro pecado, de orgullo
y la falta de perdón y soberbia. Y no ser rencorosos, porque a veces el rencor mata la fidelidad. Porque si Dios nos mira con rencor, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos nosotros? ¿A dónde vamos a parar? Conclusión. Aunque el camino de fidelidad puede ser difícil, sus resultados son abundantes bendiciones. Quizás te preguntas, ¿cómo puedo ser fiel en estas áreas? La respuesta está en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. No se trata de una religión, sino de una relación con Jesús, quien es el camino, la verdad y la vida. Permite que Cristo en ti sea la esperanza de gloria. Amén. Si no hay esperanza de gloria, estamos fritos. Porque nuestra mirada solamente está en lo que es circunstancial. Pero cuando nosotros tenemos la mirada puesta en el galardón, rehusamos a ser llamados los hijos de Faraón. Así fue la Biblia. Así dice que hubo un hombre en la historia que rehusó ser llamado, que le dijeran, ¡ahí viene el hijo de Faraón! Dice que rehusó y se negó a vivir los placeres momentáneos. Por eso ser fiel no es darle todo el tiempo rienda suelta al corazón, o a la mente, o a la ira. No ser equilibrado en Dios y que Dios vaya puliendo. Por eso la Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Cuántos entienden eso? ¿Cuántos quieren ese modelo de fidelidad? ¿Cómo hago? Lee la Biblia. Lee la palabra. Y sé fiel a Dios. Métete en el secreto y verás la gloria del Señor. En esta noche, hasta aquí ha sido la palabra. Y hoy no puede ser poca cosa estar en su presencia. Porque Él es fiel, tú estás acá. Si no tomaste decisiones que son drásticas en tu vida, porque Él es bueno. Si Él no hubiese sido fiel, no estarías aquí. Ni con tu familia, ni con tu trabajo, ni con nada de lo que hoy tienes. Si hay algo que tienes y lograste es por su fidelidad. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta el último día de tu vida. A Dios primero, a las promesas del Señor, pero también a las demandas, al cuerpo de Cristo, a la iglesia local. Permanece. Amén. Sé leal. En una cultura desleal, usted tiene que ser fiel como es Él. Leal, no traicionero, no mentiroso. Aleluya, se enojó el pastor. Amigo, amigable, como dice la Biblia, que Pablo dice que todos tenemos que ser amigables. No debemos pagar mal por mal. Así que baje la guardia y sea humilde. Porque si Dios operara como nosotros operamos, estaríamos destruidos. Un hombre dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Dios es bueno y fiel. Y por su fidelidad lo sostuvo. Estando al lado de la cruz, Él le dijo, de cierto te digo, hey, de cierto te digo que estarás conmigo en el paraíso. Y creo que todos, de una manera o de otra, hemos escuchado la voz de Dios diciéndonos esas palabras. De otra manera, te amo, te necesito, quiero bendecirte. Tengo sed de ti, te quiero conocer. Fuiste creado para mí, quiero poseer tu corazón. Quiero gobernar tus pensamientos. Trata con esa actitud negativa de tu naturaleza caída que no quiere la bendición de Dios. Se pone en negativo ante Dios y como que si hubiese tomado un vaso de limón antes de venir al culto. Con mucho vinagre. A Jesús le dieron a beber vinagre y no rehusó amarte. Siguió expresando amor. Es una enseñanza, aunque la vida nos presente momentos agrios y difíciles en la cruz, sigue adelante.
Sigue adelante, sigue amándote. Ámate a ti mismo y amarás a los demás. Oh Dios, quiero entregar esta palabra, Señor, porque tú has sido bueno. Levanta tu mano donde estás. Hoy vamos a tomar la Santa Cena. Si alguien quiere reconciliarse con el Señor, si alguien quiere entregarse a Cristo, si alguien quiere un paso de victoria hoy, venga a los pies de Jesús, haga un pacto con Él, no con hombres, sino con Él. Y sí, haga pacto de fidelidad con Él, con la palabra y con su iglesia local, y empiece a congregarse y dar fruto. Señor, tú eres bueno y para siempre. Y porque Él es fiel, Él es el mismo, no hemos sido consumidos. Estamos acá. Estamos aquí. Estamos aquí por su fidelidad. Hoy te vas a presentar y vas a tomar de la Santa Cena. Es una bendición. Habla de libertad. La copa y el pan habla de libertad. ¿Me explico? Ese es el día en que Dios te compró. Ese es el día que Dios dijo: voy a pagar un alto precio por tu esclavitud. No había manera de que puedas zafar de esa condenación. Estabas condenado a ser un esclavo de Satanás, y el Señor dijo: yo iré y pagaré por ti. Entonces debes cambiar tu actitud y alábale en esta noche. Vamos a poner de pie para recibir el momento de la Santa Cena del Señor. Oh, eres digno, dile, adórale. Dios los bendiga, hermanos. Es un hermoso momento donde podemos celebrar. Dentro de esa celebración, Dios nos invita también a revisarnos a nosotros mismos. ¿Cómo está nuestra fidelidad? Cuando Él habla es porque está esperando una respuesta de parte nuestra. Con gozo, con alegría. Cuando un padre corrige a su hijo para que tenga un cambio, una reacción que lo lleve a lo mejor. Y a eso nos invita el Señor, a celebrar que estamos en el cuerpo. ¿Y nada más maravilloso? Perteneces a aquellos redimidos que Jesús va a venir a buscar. Aleluya. Te va a venir a buscar. Y va a venir a buscar a los fieles. Por eso tenemos que revisar con mucha prontitud nuestra fidelidad. Vamos a presentar el pasaje pertinente para este momento. 1 Corintios capítulo 11, verso 23. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así, pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiese este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente,
será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, compruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinemos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Amén. Tómese este tiempo para que podamos revisarnos. Hoy habló de fidelidad. Y si vemos que no estamos siendo fieles, un momento para volverse. Habló de reconciliación. Si alguien quiere reconciliar, este es el tiempo de renovar ese pacto. Él está a la puerta. Su venida está cerca. Qué bueno es celebrar y entender que somos parte de ese cuerpo. Y cuando celebramos la Santa Cena, no solamente recordamos que Él va a venir, su muerte y su resurrección, sino también nos identificamos con Él, con su iglesia. Celebra este tiempo. Vamos a orar por el pan, el vino. Tómate este tiempo para hablar con Él, con Jesús. Él te redimió. Él compró tu vida a precio de sangre. Habla con Él. Él está esperando que te conectes. Cierra tus ojos, tienes que cerrarlo, pero celebra este tiempo. Dile: Señor, te doy gracias porque tú me das esta oportunidad de rever mi condición, de rever mi vida, de que si mi fidelidad hacia ti no es la correcta, hoy puedo acercarme y cambiar. Hoy me permites acercarme y ser transformado. No solamente eso, sino que me permites participar de tu sangre y de tu cuerpo, dándome esa identidad de hijo